Hola a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Intercesión. Estamos mirando el capítulo 16 y el capítulo 17 del libro de Juan. Amado Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Señor, reconocemos, Padre, que tú eres la respuesta a nuestras preguntas, tú eres la solución al problema. Tú eres, Señor, el que puede traer paz donde no la hay, el que puede traer sanidad donde no parece que está presente. Nuestras vidas están en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ver tu presencia, tu intervención divina en nuestras vidas y a poder clamarte, Señor, de igual manera para que tu voluntad sea sobre ellas. Te adoramos y te pedimos que hablar en nuestras vidas, Señor, a través de esta reflexión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, capítulo 16 se enfoca en lo que es vencer y el 17 en la última oración por los discípulos. Leer, hermanos, ¿verdad? Estos versículos, como aproximadamente 26 versículos, nos pueden tomar como unos 5 minutos de la oración de Jesús en el capítulo 17, pero esos 5 minutos pueden literalmente, hermanos, revolucionar nuestras vidas. En esos pocos versículos Jesús ora por sí mismo para que Dios sea glorificado en la muerte de su Hijo, como lo ha sido en su vida, el capítulo 17 del 1 al 5, por los 11 discípulos que estén unidos, protegidos y separados en su servicio para Él, como dice el capítulo 17 del 6 al 9, 19, y porque sus futuros seguidores conozcan a Dios y lo manifiesten en sus vidas diarias, como dice el capítulo 17 del 20 al 26. Así que son como tres círculos concéntricos. Jesús se mueve de sus necesidades personales a las necesidades familiares y finalmente a las necesidades mundiales. Así que sigue ese orden. ¿Qué mejor modelo para una vida poderosa de oración que la de Jesucristo mismo? Oraciones cortas, oraciones personales, oraciones específicas por ti mismo, por tu familia y por el plan de Dios, asimismo, hermanos, para el mundo en su totalidad. Al terminar el tiempo, ¿verdad?, de devocional, tome 5 minutos quizás para orar, descargue quizás su corazón, ¿verdad?, delante del Padre Celestial y vamos a interceder de parte de otras personas que asimismo conocemos que están en necesidad. Un día sin oración, hermanos, es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. Así que vemos asimismo el capítulo 16 que nos muestra que en los últimos momentos con los discípulos Jesús les advirtió de la persecución que vendría. También Él les dijo dónde, cuándo y por qué sería. Les aseguró que no los dejaría solos, sino que vendría el Espíritu Santo. Jesús sabía lo que les aguardaba y no quería que la fe de los discípulos se conmoviese ni se destruyese. En el capítulo 16 versículo 2, Saulo, que luego, ¿verdad?, se convierte en Pablo, bajo la autoridad del sumo sacerdote, recorría la tierra buscando y persiguiendo a los cristianos. Él estaba convencido de que lo que él hacía era correcto, como dice Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, y el capítulo 26 del 9 al 11 de Hechos. A pesar de que los discípulos preguntaron Jesús acerca de su muerte, nunca cuestionaron su significado. Mayormente se preocupaban por ellos mismos. Si Jesús se iba, pues qué iba a pasar con ellos. Si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, hermanos, no habría existido lo que sería entonces el Evangelio. Si no hubiese muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados, no podría haber resucitado ni derrotado la muerte. Si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir. Así que la presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio. Irse significaba que podría estar presente a sí mismo en todos lados. Tres tareas importantes del Espíritu Santo son: número uno, convencer al mundo de pecado y llamarte a sí mismo al arrepentimiento. Número dos, revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra. Número tres, demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Y según lo que dice Jesús, no creer en Él, hermanos, es pecado, como dice el capítulo 16, versículo 9. La muerte de Cristo en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos declara justos y nos libera del castigo de nuestros pecados. La verdad a la que nos guía
El Espíritu Santo es la verdad acerca de Cristo. El Espíritu también nos ayuda mediante paciente práctica a discernir entre lo que es el bien y el mal. Y recuerda, hermanos, que el discernimiento es ayudar a diferenciar. Diferenciar. En este caso, ¿verdad? A través del Espíritu Santo podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Jesús dijo que el Espíritu Santo les daría las cosas que habrán de venir, que se las iba a decir. La naturaleza de su misión, la oposición a la que se enfrentarían y el resultado final de sus esfuerzos. Jesús se refería a su muerte, para la cual solo faltaban unas horas y su resurrección 3 días asimismo después. ¿Qué contraste entre los discípulos y el mundo? El mundo se regocijaba mientras los discípulos lloraban, pero los discípulos lo volverían a ver en 3 días y se regocijarían. Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios, y antes la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente podía acercarse a Dios directamente. Ha nacido un nuevo día y ahora todos los creyentes son sacerdotes. Hablan con Dios personal y directamente, como dice Hebreos capítulo 10 del 19 al 23. En base a la definición de lo que y la función del sacerdote en los tiempos bíblicos, podemos ver que nosotros tenemos ese mismo acceso en el día de hoy. Nos acercamos a Dios no por mérito propio, sino porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha hecho aceptos a Dios. Los discípulos creyeron las palabras de Jesús porque estaban convencidos de que Él lo sabía todo, pero lo que creían solo era un primer paso hacia la gran fe que recibirían cuando el Espíritu Santo viniese a vivir en ellos. En nuestra condición de cristianos debiéramos saber que continuará la tensión con el mundo incrédulo que no se conforma a Cristo, ni a su evangelio, ni a su pueblo. Al mismo tiempo podemos tener la expectativa de que nuestra relación con Cristo produzca paz y consuelo porque nos conformamos a Él. Los discípulos se dispersaron después del arresto de Jesús, como dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Esa noche Jesús resumió todo lo que les había dicho, enlazando temas, ¿verdad? De cosas que habían sido presentadas en el capítulo 14 de Juan, 27 al 29, 16 del 1 al 4 y 16 del 9 al 11 también. Y con esta palabra les dijo a los discípulos que cobrasen ánimo a pesar de las luchas inevitables que tendrían que enfrentar. Hay que entender, hermanos, que Jesús estaba con ellos. Hay que entender que tuvieron dificultades y hay que entender que lo que les esperaba después que Jesús eh, entregara su vida en la cruz no iba a ser algo fácil. El capítulo 17 nos muestra, ¿verdad? Este capítulo completo es la oración de Jesús y a partir de esta podemos aprender que el mundo es un tremendo campo de batalla donde las fuerzas bajo el mando de Satanás y las que están bajo la autoridad de Dios se encuentran ahora mismo, hermanos, en guerra. Así que hay guerras espirituales que están pasando con huestes espirituales en nuestros alrededores que nosotros no podemos ver. A Satanás y su fuerza los motiva un amargo odio hacia Cristo y sus fuerzas. Jesús oró por sus discípulos, incluyendo a quienes los seguimos hoy en día. Pidió a Dios que guardase del poder de Satanás a sus creyentes escogidos, apartándolos y haciéndolos puros y santos, uniéndolos mediante lo que es su verdad. ¿Y cómo vamos a obtener la vida eterna? Como dice el capítulo 17, versículo 3. Jesús nos lo dice aquí con claridad, conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La vida eterna requiere que los creyentes enfrentemos, que los creyentes entremos a una relación personal con Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, el amor de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que antes de que Jesús viniese a la tierra, Él era uno a sí mismo con Dios. En este momento, cuando su misión sobre la tierra casi ha acabado, Jesús pide a su Padre que lo restaurase a su lugar original de honor y autoridad. La resurrección y ascensión de Jesús y la exclamación que hace Esteban al morir en Hechos 7:56 atestiguan el hecho de que Jesús sí volvió a su posición exaltada a la diestra del Padre. Entonces, la gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. Y la vida de los discípulos de Jesús revelan su carácter. Y Él está presente en el mundo, asimismo a través de ellos.
Jesús pedía a los discípulos que estuvieran unidos en armonía y amor, así como lo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la unión más fuerte de todas, como dice el capítulo 17 del 21 al 20, y el 22 y el 23. Capítulo 17:12, Judas fue el hijo de perdición, que se perdió porque traicionó a sí mismo a Dios, como dice Salmo 41, versículo 9. El gozo es un tema en las enseñanzas de Cristo. Él quiere que estemos gozosos, como dice el capítulo 15:11, 16:24 y el versículo 33. La clave del gozo sin medida, hermanos, es vivir en contacto íntimo con Cristo, la fuente del gozo. La alegría usted quizás la puede encontrar, pero el gozo, hermanos, divino que viene de Dios, solamente lo da Dios. El mundo odia a los cristianos porque los valores de estos difieren de los del mundo, y como los seguidores de Cristo no colaboran con el mundo uniéndose a su pecado, se convierten en acusaciones vivientes contra la inmoralidad, asimismo del mundo. Un seguidor de Cristo, hermanos, se santifica, apartado para un sagrado, lavado y hecho santo. Al creer y obedecer la palabra de Dios en Hebreos 14:12, ya ha aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo, como dice el capítulo 7 de Hebreos 26 y 27. Pero la aplicación diaria, hermanos, de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Bien importante esto. Por eso tenemos que estudiarla, escudriñarla. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino pidió que los usara en el mundo. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de él. Tampoco debemos evitar toda relación con inconversos. Hay gente, hermanos, que quieren meterse en su propia burbuja y no quieren interactuar con gente que no sean cristiana. Pero le pregunto, si nosotros no interactuamos con personas que no sean cristianas, no vamos y plantamos la semillita del evangelio, no compartimos testimonios y no compartimos con las personas, ¿verdad?, que están en nuestros alrededores, la palabra de Cristo, ¿cómo va a conocer a Cristo la gente? Tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad en algunos momentos. Jesús oró para que por los que le seguirían, incluyendo a nosotros y a otros que conocen. Oró pidiendo unidad, protección del mal, santidad. Y saber que Jesús oró por nosotros, hermanos, nos debe dar confianza, ¿verdad? Al hacer la obra para el reino de Dios. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Él quería que se uniesen para hacer un poderoso testimonio de la realidad de lo que es el amor verdadero de Dios. El capítulo 17, 21 al 23 nos muestra que Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes con Él y el Padre. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos si viven unidos a Dios. Por ejemplo, cada pámpano que vive unido a la vid lo está también con todos los otros pámpanos que hacen a sí mismo lo mismo. Señor, gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, lo que esperas de nosotros, por recordarnos, Señor, que tenemos que estar como pámpanos conectados a sí mismo con la vid. Padre, que tú eres la fuente, Señor, de nuestro todo. Ayúdanos para que nunca nos apartemos de ti, que nunca nos distraigamos y que nunca permitamos, Señor, que se meta en nuestras vidas ningún tipo de distracción que nos aleje de ti. Nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a poder dar testimonio de ti, a poder compartir, Señor, con otros lo que has hecho por nuestras vidas y lo que has hecho, Señor, por ellos también. Toca estas vidas, Señor. Trae gente, Señor, delante de nosotros, los cuales le podamos dar testimonio de tu palabra y que así mismo las vidas sean tocadas para tu nombre. Pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.